Hola comunidad bonita, voy a poner el nombre del libro del club de lectura. De ninguna parte. Ay, de ninguna parte. ¿Vale? A ver, la mayúscula de Julia Navarro. Bienvenidos y bienvenidas. Y ahora voy a fijarlo por aquí para que se quede... ¡Uy! No te escapes. Fijar comentario. ¡Hala! Ya lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Vamos a ver por aquí las solicitudes. Mira. Por aquí a Julia. ¿Cómo están? ¿Tienen ganas de tener el directo con Julia? Sí. Yo también. Hola Julia, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal estáis? ¿Bien Muy bien, todo? todo muy Bueno, bien. Con muchas ganas de tenerte por aquí. Estaba pues saludando a la comunidad. muchas gracias por invitarme. No, un placer. Vamos, tu libro maravilloso. Ahora te voy a contar. Tengo por aquí todas las preguntas de... Porque Madre mía. unos días antes nosotros lanzamos una pregunta a la comunidad y les preguntamos, bueno, pues, ¿qué te gustaría preguntarle a la autora? Bueno, ya verás tú que esto se nos pasa volando. Y luego, respecto a mí, yo cuando leo los libros de los autores para el club de lectura, pues voy marcando cosas que me gustan. Pero claro, yo empecé lentamente a marcar, a poner mis frases y de repente el libro cogió, mira la diferencia, Ya una he visto velocidad. que he cogido volumen. Claro, cogió una velocidad tan vertiginosa de cómo es la trama y cómo sucede todo de una manera en que no podías parar y yo decía, mira, ni subrayo, ni marco, ni nada, porque, porque me tenía completamente atrapada, te lo prometo, ¿eh? Bueno, pues me alegro, Patricia, me alegro. Y a mí me ha gustado muchísimo, no solamente por lo entretenido que es, que yo creo que, vamos, yo a nivel literario no sé valorar un libro, sinceramente, porque no tengo ni idea de literatura, sé lo que me atrapa y lo que no me atrapa. Y a mí me atrapó desde el principio y tú fíjate que yo soy una persona como muy, muy sensible para muchas de las cosas que yo si el libro fuese película o serie no lo hubiese podido ver por según qué escenas. Lo que pasa es que al no tener ese componente visual en la tele con el sonido, pues es como lo digiero mucho mejor, pero me ha parecido fascinante por la trama, por lo rápido, por cómo te cautiva, por los personajes y por el aspecto psicológico que te comentaba por teléfono, ¿no? Me parece que, Que eh, ese es tu negociado, el aspecto psicológico. claro, claro, es que, por supuesto que no justificas, pero llegas a entender muchos comportamientos humanos que no podemos entender de otra manera si no ves el trasfondo que cada Claro, persona y cada historia tiene detrás, ¿verdad? efectivamente, Mm. efectivamente. Bueno, Bueno, vamos a decirle a la comunidad que vamos a hablar hoy de Ninguna parte, que es el nuevo libro de Julia Navarro y que tenemos aquí el enorme placer de que nos acompañe. Espero que lo hayan leído y los que no intentaremos no hacer de spoiler porque el final me pareció, del yo final no hablamos, ¿eh? del final no Imposible. hablamos, pero yo me quedé No. así y dije, ¡buah! Increíble, te lo prometo. A mi directora de comunicación que se lo está terminando le dije, no te conectes, digo, no te conectes, no. Digo que es increíble. Bueno, pues si quieres tú coméntanos lo que quieras al inicio y te voy comentando. ¿Ya hemos empezado? Hemos ¿Ya está empezado, todo sí, mal? aquí estamos. Ah, bueno, pues no. Lo primero, gracias por invitarme, gracias por compartir esta historia conmigo. ¿Qué quiero hacer yo cuando escribo? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Para mí escribir es una forma de intentar entender la condición humana. Por tanto, en todos mis libros yo lo que planteo es un viaje a todos los claroscuros, un viaje a todas esas partes que no enseñamos, un viaje a los porqués. Yo creo que las cosas siempre pasan por algo, que las cosas no son tan simples, de este es malísimo, malísimo, bueno, pero ¿por qué es malísimo, malísimo? Eso significa que justifique a los personajes, que justifique lo que hacen, no. Yo no intento justificarles, intento explicar por qué pueden pasar determinadas cosas. Y eso es lo que hago con los personajes de este libro, acompañarles en su periplo vital
y explicar cómo llegan a ser lo que son, sin justificar lo que son, porque al final el ser humano tiene la última palabra y todos tenemos la libertad de elegir sobre nuestra propia vida. Pero qué duda cabe que, yo lo digo muchas veces, yo tengo ese aliento orteguiano de que las circunstancias marcan, las circunstancias son una mochila que todos llevamos a la espalda y que es una mochila que a veces pesa. Significa, vuelvo a insistir, en que no podemos decidir por el peso de la mochila, no podemos decidir si vamos hacia aquí o si vamos hacia allá, pero no es lo mismo nacer en un campo de refugiados en el sur del Líbano que nacer en Nueva York. No es lo Está mismo claro. en una situación socioeconómica donde no pasas ninguna necesidad, donde tienes acceso al colegio, a la sanidad, a tener una vida más o menos confortable, que nacer en un campo de miseria o en una situación socioeconómica donde sobrevives cada día. Por tanto, las circunstancias, claro que son un factor que pesa sobre nuestras vidas. ¿Nos determinan totalmente? No, porque yo insisto en la libertad del ser humano, pero pesan y lógicamente a veces no se puede pedir lo mismo a alguien que parte de una situación que a alguien que parte de otra situación. Esta novela, como todas las mías, es un viaje a los confines de la condición humana. Sí. Mira, eso que comentas me parece algo tan importante y que además yo hago mucho hincapié en mis redes diciendo que hoy en día se ha convertido en una tiranía, porque hay mucha gente que bombardea con que en esta vida todo es actitud y no se da cuenta de que uno no nace con las mismas oportunidades, entonces no todo puede ser actitud, justo por lo que tú comentabas, porque no todo el mundo tiene la misma situación favorecida que otras personas. A mí lo de la actitud siempre me ha parecido un poco de psicología barata, ¿no? Es decir, Totalmente. yo puedo tener la mejor actitud del mundo, pero mire usted, si la base en la que yo parto es de un campo de miseria, pues hombre, pues no es la misma actitud que si he nacido en Brooklyn, en Nueva York, o si he nacido en Madrid, en el barrio de Salamanca, o he nacido en Barcelona, en el barrio de Gracia. O sea, Claro, exacto. vamos a ver. O sea, decir, no, usted tiene que tener actitud. Bueno, yo puedo tener la energía de luchar para salir de esta situación, para poder gestionar mi vida de una forma mejor. Pero a veces no es tan fácil. O sea, que a veces penalizamos a la gente de decir, es que no ha sido capaz. Sí, Hombre, ya me gustaría a mí a ver muchos con exacto, esa mochila, esas piedras en la espalda, si son o no son capaces. exacto. Mira, yo te voy a comentar algunas frases tuyas que me han impactado. Hay una que dices que, Bueno, mías no, de mis personajes. de tu personaje, por supuesto, de tu personaje. Sin destripar, por supuesto, el libro. Cuando Jacob está en la consulta con la psiquiatra, él dice algo que me gusta muchísimo. Dice, soy judío, me dice, pero no sé qué es ser judío. Tengo enemigos que no he elegido. ¿Cuánta gente no se sentirá en esa situación, no? Que está dentro de una guerra armada o no armada, con enemigos que no ha elegido, que le han venido impuestos por una cultura o por un odio generalizado, que al final te termina salpicando y tú dices, pero si yo no he elegido odiar a esta gente, ni a estas circunstancias, ni a este pueblo, ¿no? Bueno, yo creo que una de las partes interesantes del libro son esas conversaciones de Jacob con la psiquiatra, ¿no? Sí, son increíbles. Sí, porque es una forma de desnudar el alma y entonces es verdad, a veces nos desarrollamos en un contexto en el que vamos viviendo sin casi darnos cuenta eso de decir, bueno, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué estos son mis adversarios? ¿Por qué estos...? Y te vas a reflexionar y decir, yo no lo he elegido, ¿ves? Ha sido esa mochila, esas piedras que llevas en la espalda, las que te han colocado en un camino y que a veces te planteas, bueno, me paro y ¿por dónde salgo? A veces no es tan fácil escaparte o salir de eso. Sí. Y también le comenta que algo muy bonito, que creo que tiene que ver con el proceso de aceptación, ¿no? Que el pasado nos acompaña en el presente y lo hará en el futuro, porque las personas hoy
somos lo que hemos vivido en el pasado, porque eso creo que, a Claro, pesar de que uno pueda decidir cambiar, ¿no? Y él dice, no podemos cambiarlo, pero sí intentar que ese pasado no se convierta en un problema sin resolver, o al menos aprender a sobrellevarlo. O sea, que te pase lo que te pase en el pasado y como eso te marque, tú eres libre para elegir. En este caso, imagino, como Abir, si sigo con la lucha armada o decido otra vida como su prima Noura, ¿no? efectivamente, ¿no? Es la libertad de la que hablaba antes. Al final, la última, la palabra la tenemos nosotros. Hombre, yo, para los que hayan leído la novela, insisto mucho en eso. Yo no intento justificar a los personajes, pero sí explicarles. Y me parece que es muy importante siempre reflexionar de dónde Sí, venimos, porque si sí. no sabemos de dónde venimos, es imposible explicarnos quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué hemos llegado a pensar lo que pensamos. Por eso me parece tan importante el conocimiento de la historia, ¿no? Y me parece una Sí. tragedia que en el currículum estudiantil la historia se haya convertido en una asignatura menor. No podemos explicarnos a nosotros mismos, no podemos explicarnos nada de qué pensamos, de por qué hacemos las cosas que hacemos, si no sabemos de dónde venimos. Eso sirve para las cosas pequeñas y también para las cosas grandes. Así es. Más cositas que tengo por aquí. Esto también me encanta. Cuando le dice, solo me dio un consejo, da lo mismo como llames a Dios. Lo importante es que creas en Él y que sigas sus mandamientos. Yo creo que ha habido a lo largo de la historia, tantas guerras por culpa de las religiones, que si esto se entendiera, creo que entre las distintas religiones la gente se respetaría mucho más, independientemente del que crea o no, ¿no? O sea, solo hay un Ojalá, Dios. ojalá. Bueno, yo creo que el hombre desde el principio, en la condición humana hay una parte que es esa necesidad de explicarnos los porqués, es decir, el sentido de la vida. Y entonces, no sé si el hombre, si Dios es un invento del hombre por una necesidad o es una realidad. En cualquier caso, es verdad que a lo largo de la historia se ha matado mucho en nombre de Dios. Y pienso que si Dios existe, no va a perdonar a los que matan en su nombre. Nos podrá perdonar de todo, pero matar en su nombre no. Yo creo que deberíamos de aprender todos a respetar el cómo se resuelve cada grupo humano, esas respuestas a ese sentido trascendente de la vida, de los porqués. Porque yo creo que desde el principio de los tiempos, desde que el hombre estaba en la cueva, se ha preguntado qué sentido tiene esto, yo qué hago aquí. Y que cuando de repente había un trueno que les espantaba, intentaban buscar una explicación racional a ese trueno, a ese rayo, a esa lluvia, a los fenómenos de la naturaleza, y así se fueron creando, bueno, pues esa parte de los mitos que está en todas las civilizaciones y en todos los rincones del mundo. Siempre ha habido una respuesta trascendental al porqué de la existencia. Es una parte de la condición humana. Luego, por tanto, no hay que tomarla como algo menor. Incluso los que dicen no creer en nada hacen una religión de esa no creencia. A Claro, mí, a veces los ateos digo, bueno, pero es que tú eres mucho más fundamentalista que los fundamentalistas religiosos, o sea, es decir, por lo menos tengo una actitud, no sé, de escepticismo, de agnosticismo, pero a veces el ateísmo es otra religión, ¿no? Y es una religión también con un dogma bueno, tan firme como puede ser otros dogmas. Pero yo sí creo que el hombre tiene un sentido trascendente a la existencia desde el minuto en que ha tenido conciencia de su humanidad. Y por tanto, yo tengo muchísimo respeto a esa necesidad del hombre de creer. de explicarse, sí, explicarse en la vida, el por qué está aquí, ¿no? Porque a veces, claro, eh, se puede tener una actitud absolutamente agnóstica que me parece, bueno, pues es razonable, pero también a veces te planteas, bueno, ¿y yo qué soy? Un conjunto de células que están organizadas para pagar la hipoteca a fin de mes. Uy, 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 es que eso no me gusta nada. Y entonces respetemos esa necesidad de pensar
que somos algo más que ese conjunto de células que están organizadas para pagar la hipoteca o echar gasolina al coche, porque si es solo eso, madre mía, qué decepción. También comentas por Si aquí hay algo que algo me más encanta. que susto, y si hay ¿El algo más qué? que susto. Comentas por aquí también, Julia. Dice, viene bien explicarse a uno mismo en voz alta. Ayuda a dimensionar los problemas. Qué bueno es hablar solo en alto. Yo lo creo, yo lo creo. Y yo, Yo a veces intento racionalizar algunas situaciones y me sorprendo a mí misma que lo estoy haciendo en voz alta, que estoy yo reflexionando en voz también. alta. Entonces, al escucharme, es como, es un efecto espejo, ¿no? Es como si alguien estuviera racionalizando algo que yo necesito racionalizar. Y yo creo que está bien hablar en voz alta con uno mismo, que ayuda. Ayuda, yo creo que ayuda a ordenar las ideas, por supuesto. Exactamente, Vamos, a sí. organizar por lo... A mí me ayuda, ¿eh? A mí me ayuda a recolocarme. Bueno, nos pregunta la gente, ¿de dónde saca la inspiración sobre el sentir de judíos y musulmanes? Bueno, yo he viajado por esa zona, yo he ejercido el periodismo, Sí, he viajado por la zona de Oriente Medio y he tenido contacto con las dos comunidades. Por tanto, no es algo que yo haya tenido que inventarme o improvisar. Y a mí me interesa mucho el ser humano y me interesa mucho ese pedacito pequeño de tierra que está en conflicto, donde hay dos comunidades en el que están absolutamente enfrentadas. Y yo creo que la única manera a veces de intentar resolver los problemas es ponerse en la piel de los demás. Entonces yo aquí lo que hago es intentarme poner, y siempre está en mis libros, en la piel de los otros, en la piel de unos y de otros, porque si no nos ponemos en la piel de los otros, es imposible que entendamos nada. O sea, si tenemos nuestras ideas tan firmes, estamos tan seguros de que tenemos la verdad absoluta, de que nuestros postulados son los que valen y no somos capaces de hacer el ejercicio de humildad, de decir, bueno, pero el de enfrente, ¿por qué piensa de forma diferente? ¿Por qué siente de forma diferente? ¿Por qué ve la realidad de otra manera? Y creo que la única manera de que la convivencia sea posible es si somos capaces de hacer el ejercicio de meternos en la piel de los demás. Y yo es un ejercicio que procuro hacer Nos preguntan, normalmente. hombre, es que al hacer ese ejercicio podemos comprender y empatizar a la gente, si no enseguida lo que Claro. hacemos son juicios de valor que los separan de nosotros. A mí siempre me preguntan, oiga, ¿usted es pro judía o pro palestina? Y yo siempre contesto lo mismo, digo, yo soy absolutamente pro palestina y pro judía, soy las dos cosas, porque son dos comunidades que tienen que entenderse, que están condenadas a entenderse porque tienen que compartir un pedacito muy pequeño de tierra y por tanto creo que se les hace un flaco favor echando más leña al fuego. Yo creo que la mejor contribución que podemos hacer es ayudar a que se encuentren, no, Exacto. no a ahondar en las diferencias, sino ayudarles a buscar todas aquellas cosas en común que todos los seres humanos tenemos, independientemente a qué Dios recemos o no recemos y qué comamos o qué dejemos de comer, ¿no? Entonces, yo soy muy partidaria de ayudar al encuentro, no a ahondar en el desencuentro. Sí, que no hace falta posicionarse, sino unir, porque cuando te posicionas, separas. O por lo menos el decir, mire, yo ya sé cuáles son sus problemas y sé cuáles son los suyos, pero ahora vamos a ayudarles o a intentar ayudarles a encontrar un terreno común donde ustedes puedan hablar y puedan llegar a entenderse y hagan ese ejercicio, que cada uno se ponga en la piel del otro. Que es que yo creo que normalmente no lo hacemos nunca, pero ya no solamente en un conflicto bueno, tan complicado como es el enfrentamiento entre judíos y palestinos, sino en la propia vida, ¿no? A veces en nuestro ámbito de trabajo, en la propia familia, pocas veces nos ponemos en la piel del otro. Del otro. También nos preguntan que se nombran muchos restaurantes, cafeterías, hoteles y lugares que sí ha estado en ellos. Sí.
Bueno, yo antes lo decía, no he ejercido el periodismo muchos años y la ventaja de haber ejercido el periodismo es que he viajado, he ido a muchísimos lugares y cuando estoy escribiendo un libro de repente me acuerdo, bueno, va, pues este restaurante que estaba cerca de la Gran Place Qué en chulo. Bruselas o entonces sí, lo voy salpicando de, bueno, de esos pequeños detalles que yo creo que ayudan a hacer más verosímil la historia, ¿no? Normalmente, bueno, normalmente no, todas mis historias, siempre los escenarios son escenarios que yo conozco. En Ajá, esta novela solamente hay un escenario que no conozco, que es Afganistán, ¿no? Cuando Abir se va sí, a Afganistán a que le enseñen a ser un terrorista, sí. realmente es un capítulo que yo lo cojo un poco con pinzas, porque yo no estaba en Afganistán. He leído, como todos nosotros, ¿no? Muchísimo sobre Afganistán, cómo son las montañas de Afganistán, cómo se han preparado allí los talibanes, etcétera. Pero no he estado. Entonces, pero en todas mis novelas, de todas mis novelas, es la única en la que hablo de un lugar y ¿Dónde lo lo has visto? hago muy deprisa que no conozco. Y bueno, respecto a eso también preguntan que si alguno de los personajes que sale en la novela es real. No, no, no Pues es, no, no ninguno. es real. Ningún personaje es real. Pero a veces yo también me pregunto a mí misma, esos personajes que yo he construido son fruto de mi imaginación, seguro, eso sí, porque yo no les pongo el rostro de nadie, ¿no? O sea, no hay nadie que yo diga, Sí. uy, pero nada nace de la nada. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces la experiencia, el haber viajado, el haber escuchado a gente muy distinta, el haber escuchado muchas historias, libros que has leído, periódicos que has leído, todo eso se va haciendo una masa dentro de tu cerebro, ¿no? Se va quedando en el disco duro y seguramente hay rastros de Seguro. alguna conversación, de alguien, seguro, porque nadie parte de cero. La vida no empieza de cero, siempre hay mucho detrás y detrás de un libro, hombre, yo creo que se nota mucho cuando alguien escribe de situaciones que son reales como la vida misma, pues porque las has tocado. Dice que diría que la violencia de las personas contra otras personas es un tema siempre presente en sus novelas. Nos preguntan por aquí. Es un tema presente en la historia de la humanidad. Sí. Es decir, no en mis novelas. La violencia es un rastro que acompaña la historia de la humanidad desde el minuto uno, desde aquellos primeros hombres que vivían en las cuevas hasta ahora. Es una parte oscura del ser humano, el resolver las cosas a través de la violencia, ¿no? La violencia, bueno, es un elemento el peor de los elementos de la humanidad, pero está ahí y nos acompaña desde el principio de los tiempos. Yo intento escribir eh, personajes o describir personajes que sean los antihéroes, que sean las antiheroínas, ¿no? Dentro de escribir personajes que pudieran existir, que pudieran ser de carne y hueso. Entonces, están salpicados de todos los elementos buenos y malos que todo el ser humano lleva dentro. Y la violencia, es decir, se puede escribir una historia de la humanidad a través de la violencia, a través de la violencia que ha ejercido el hombre contra otros hombres. Así es. Y nos preguntan también que cómo se comienza a escribir una historia que termina en un libro tan fantástico. O sea, ¿cuál es el inicio? Muchas ¿Estoy un día gracias por lo de, sentada muchas y me gracias viene la por lo de idea? fantástico, muchas gracias por lo de fantástico. ¿Cómo se empieza a escribir una historia? A mí, yo siempre digo que las historias me encuentran a mí. No salgo a su búsqueda, sino las historias me encuentran a mí. ¿Y cómo me encuentran? Pues a veces me encuentran, me hablan desde las páginas de una noticia en un periódico. A veces porque estoy pensando en alguien que me ha contado algo. A veces son fruto de la lectura
de algo, de una reflexión, de una conversación con un amigo. Es decir, las historias salen a mi encuentro. Hoy, por ejemplo, yo ya estoy escribiendo mi próxima novela, Ah, pero eso de nos lo preguntaban repente, también. hoy estaba caminando y de repente me he acordado de una persona que conozco que está en determinado lugar, de una conversación que tuvimos y ¡plaf! Ha estallado una historia. Digo, bueno, esto, si tiro de este hilo, tengo una novela. Y por eso te digo que a veces las historias te encuentran a ti. ¿Cómo me encuentra a mí esta historia? Sí. De ninguna parte. De ninguna parte es fruto de una preocupación y de una reflexión. La preocupación de que estamos viviendo en el siglo donde las migraciones son más masivas y son más continuas. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones. El hombre, cuando no ha podido vivir en un lugar, se ha marchado al otro y eso es absolutamente lógico. Pero en los últimos 40, 50 años hemos visto migraciones mucho más masivas. ¿Por qué? Porque el mundo está más globalizado, porque las guerras, la violencia, la miseria, es mucho más patente, porque la gente tiene noticias de que en otros lugares se vive mejor, entonces intenta llegar a esos lugares. Y yo pienso, ¿qué me pasaría a mí si yo mañana tuviese que dejar mi casa, tuviera que dejar mi familia, tuviera que dejar mis amigos, tuviera que dejar todas mis certezas, todos mis códigos para irme al otro extremo del mundo, a una sociedad distinta, con un código de valores distintos, con una religión distinta, con todo distinto? Entonces pienso en ese desgarro que se me produciría, porque seguro que me sentiría desgarrada por dentro. Entonces intento ponerme en la piel de todos esos millones de personas que en las últimas décadas pues han tenido que irse de Irak por la guerra, que han tenido la guerra de Siria, ahora Afganistán, Libia, la miseria, todos esos miles de personas que se cruzan África entera andando en unas condiciones terribles, víctimas de las mafias para intentar llegar a Europa, y cuando ya llegan al borde del Mediterráneo se meten en una patera y muchos pierden la vida. Bueno, a mí todo eso me estremece, ¿no? Entonces pienso que este es el siglo donde las migraciones son mayores y vuelvo a decir lo de antes, ponerme en la piel de los otros. El desarraigo, me preocupa el problema del desarraigo. Personas que vienen de otros lugares, Sí. como decía, con otros códigos, con otra escala de valores y se encuentran en una sociedad distinta y terminan sintiéndose de ninguna parte, porque ya no son del lugar que dejaron, pero no terminan de Sí. ser del lugar al que han llegado. Y se produce un conflicto y a veces un desencuentro entre los que están y reciben a los que llegan y entre los que llegan a una sociedad que no comprenden. Y ese es un conflicto que tenemos que resolver. Y tenemos que resolverlo sin olvidar que este es el continente del humanismo cristiano. Europa es hija de Grecia y de Roma, es hija del judeocristianismo. Y esos son valores que han impregnado nuestra cultura, nuestra alma, nuestra forma de ser. Y yo me pregunto si estamos haciendo las cosas bien, si estamos recibiendo a los migrantes como se merecen, si estamos dando la respuesta a su tragedia, que hay que darla y que hay que darla siempre desde un sentido absolutamente ético y humanista, ¿no? Y entonces esta novela nace de eso, de esa necesidad de plantear, bueno, hay muchas personas que se sienten de ninguna parte, hay muchas personas que se sienten desarraigadas, hay muchas personas que ya no son del lugar que dejaron, pero no se sienten bien en esta sociedad a la que han venido. Entonces, hablemos de ese problema porque está ahí. Sí. Mira, yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube sobre el síndrome de Ulises, ¿no? Que es este síndrome de desarraigo en el que tú llevas varios años en un país que no es el tuyo, con una cultura que no es la tuya, ni con tu gastronomía, ni con tus olores, ni con tus amigos. Ya has echado raíces porque tienes un trabajo estable o te has casado, tienes niños, pero no te sientes ni de aquí, ni tampoco puedes volver allá. Claro, claro. Eso lo vemos, ¿no? Yo tengo alguna amiga
de otros países que llevan ya mucho tiempo viviendo aquí y que me dicen cuando vuelvo a mi país de vacaciones, ya me ven diferente, mi familia me dice, ya no eres la misma, has cambiado y me explican. Y muchas de las cosas de allí yo digo, bueno, pero ya no entiendo esto, pero vienen aquí y tampoco terminan de ser de aquí. Entonces es un fenómeno de la sociedad del siglo XXI y algo que tenemos que tener en cuenta. Mira, yo recuerdo antes de la pandemia, un poco antes de la pandemia, fui un día a urgencias, no me acuerdo con qué, y recuerdo que en urgencias me recibió un médico ya mayor. Normalmente en urgencias pues suele haber más médicos jóvenes, ¿no? Jóvenes, sí. Y me pareció canario y le dije, ¿usted es canario? Y me dijo, no, soy venezolano. Y el hombre ya aprovechó, bueno, pues surgió allí, yo soy psicóloga, el hombre empezó a decirme, me he venido aquí hace unos meses. Me dice, y qué duro, ¿no? Me dice, yo ya en Venezuela tenía mi consulta, ya no pasaba urgencias, me había sentado y de repente te ves con la necesidad de salir, volver a empezar de cero en un país, bueno, pues que sí, que tiene similitudes, como es el lenguaje o como puede ser la recepción de estas personas y la ayuda, pero me dijo, es que yo tenía mi casa bonita, tenía mi consulta, tenía como, sí, tenía mi, bueno, Mi pues su vida. ahí he sentado y de repente, y es médico, y ha llegado y ha encontrado sitio. ¿Cómo tiene que ser para esa gente que ni tiene una formación con la que llegar y salir adelante a un sitio, ni una situación social en la que tenga ese reconocimiento, como puede ser un médico, lo duro que tiene que ser, Es lo que duro es, que tiene que ser ese momento? es que es durísimo y por tanto es un problema al que tenemos que mirar de frente, porque tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir con personas que vienen de otros lugares, con otras pautas de conducta, con otras costumbres. Para ellos es duro, también para los que reciben de repente, a veces Claro. se produce una colisión, ¿no? Bueno, pues tenemos que evitar que se produzca esa colisión y tenemos que aprender a vivir los unos con los otros, pero es durísimo. O sea, yo siempre digo eso, hagamos el ejercicio al revés, que somos nosotros los que nos hemos ido. Pero además ni siquiera en el caso de un venezolano que viene a España o de un español que vaya a América Latina. No, no, pongamos que somos nosotros los que nos hemos ido a vivir a Afganistán de repente. Y dices, oiga, Sí, sí, imagínate, ¿no? La dureza. sí. Bueno, también nos comentan, me preguntan más, que qué cuesta más, preparar y documentar o escribir el libro. Bueno, la documentación no es tan complicada. Y ahí vuelvo a mi oficio, a mi antiguo oficio. Claro. El periodista está acostumbrado a manejar documentación todo el tiempo, por tanto, la documentación no es la parte más difícil. Incluso yo diría que es una parte grata, ¿no? Porque eso te obliga a leer libros, a buscar. Esa no es una parte para mí complicada. Lo importante es el proceso en el que empiezas a imaginar una historia y sabes, hay un momento en que sabes que hay historia, porque entre que empiezas a pensarla y la novela cuaja, pasa un tiempo, porque tú estás cuestionándote, esto tiene interés, no tiene interés, cómo lo cuento, cómo lo puedo contar para que tenga interés, me interesa solamente a mí o esto puede interesar a los demás. Y yo creo que esa es una parte importante, ¿no? La de ir pensando en la novela, la de ir escribiendo mentalmente la novela. Luego viene, claro, la parte de pico y pala, que es sentarte delante del ordenador y empezar a contar la historia. Yo muchas veces, yo lo digo, me voy a la cama después de haber estado todo el día trabajando, escribiendo y no estoy satisfecha de cómo he contado lo que he contado. Y de repente a las 2 de la mañana se me abren los ojos como platos, me levanto y digo, me siento delante del ordenador, le doy a suprimir lo que he escrito durante ese día y vuelvo a empezar. Entonces, bueno, esa es la parte de contar la historia es a veces lo más complicado. Julia, ¿y los libros se escriben de adelante a atrás? O sea, uno empieza a relatar con Abir su historia
y termina como termina, o van surgiendo momentos en los que luego tienes que encajar ahí como un puzzle? Bueno, Porque qué complicada. yo siempre pienso las historias antes de sentarme a escribir de principio a final. Es decir, sé cómo empiezan, sé Sí, lo o que sea, quiero contar, por tanto, lo cómo tienes se va en la a cabeza. desarrollar, claro, cómo se va a desarrollar la historia y cómo va a terminar la historia. Por tanto, ese es un proceso en el que yo trabajo, en el que estoy trabajando durante meses, que estoy pensando. Y podría empezar a una novela, el último capítulo fue el primero que escribí, que fue En Dispara, yo estoy muerto. Tenía tan claro cómo era el final que dije, claro, yo ahora me pongo a escribir, pero cuando llegue al final habrán pasado 2 o 3 años y a lo mejor no soy capaz de contarlo este final tal y como lo estoy viendo Viendo ahora. ahora. Y por tanto me senté, escribí ese último capítulo, lo guardé en un cajón y empecé a escribir la novela. Pero no, yo empiezo por el principio. Vale, genial. Bueno, nos preguntan por aquí también si habrá libro este año, No, ¿no? no, no, imposible, imposible. Vamos a ver, de ninguna parte es un libro que ha salido en el mes de agosto del Claro, 2021, hace 6 meses. A mí no me da tiempo a escribir otro claro. libro todavía. Entonces, primero necesito ese tiempo, aunque cuando yo entregué este libro, ya había empezado. Este libro yo lo entregué en primavera, no salió hasta agosto, y yo ya empecé a trabajar en verano, incluso antes. Pero bueno, yo creo que las cosas necesitan tiempo. Aparte que este libro yo ahora todavía estoy reuniéndome con lectores. O sea, Claro, claro. estoy viajando por toda España, voy a ir, si el COVID nos lo permite, a América Latina a partir de finales de marzo, principios de abril. En otoño iré a Estados Unidos porque sale en inglés, entonces iré a presentar ahí el libro. O sea que todavía estoy, digamos, centrada La en la promoción. primera parte, sí. Sí. Qué maravilla. Estamos para la gente que nos pregunta si se va a quedar grabado el directo, se va a quedar grabado. Les recuerdo que estamos hablando del libro De ninguna parte de Julia Navarro. El de la portada es Avid o es Jacob. ¿Tú qué crees? Yo diría que es Jacob, pero no lo sé si me estoy equivocando. No, pero yo creo que la mayoría de los lectores creen que es Jacob y seguramente es Jacob, pero eso lo dejo, hay cosas que yo le dejo a los lectores que decidan ellos. Y en Claro, este caso yo dejo que decidan. pero podría ser cualquiera de los La, dos. Esa la ambivalencia está muy mayoría, bonita. la mayoría están convencidos que es Jacob como tú. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que igual, a pesar de que Abir tiene una parte humana y una parte, hay amor en él, ¿no? Porque la relación que tiene con la Sí. prima yo creo que es una relación de amor del Bueno, y bueno. la relación que tiene con Mario, ¿no? Sí, Porque esa frustración que él sí, tiene, ese odio que va aflorando en él, tiene que ver mucho con su relación con Mario. claro. Pero a pesar de ese personaje que lo llegamos a entender, ¿no? Que tú dices, jo, se entiende mejor ahora esto. Yo creo que las personas nos gusta empatizar o simpatizar o vernos más parecido a las personas con otro corazón. Claro, Y entonces este Jacob, ¿no? seguramente, además, seguramente es más fácil entender a Yakov que a Claro, Abir, ¿no? Porque en definitiva Abir es un terrorista, entonces meterse en la piel de un terrorista siempre es mucho más complicado. claro, Para mí fue muy complicado, para claro. mí es uno de los personajes más difíciles que me ha costado describir, ¿no? Es un personaje que no ha sido nada, no ha sido nada fácil. Sí, por eso yo creo que, por eso creo que queremos que el de la portada sea Jacob, Yakov, porque, porque empatizamos más con esas emociones, ¿no? sí. Cuando él se hace desertor y tú dices, bueno, bien, es como de alguna forma empatizas con ese corazón, con ese no querer la guerra, no querer la lucha. Claro, él tiene un sentido ético que Sí, o sea, está luchando permanentemente consigo mismo, hace muchas cosas que no le gustan, es una persona que se cuestiona todo lo que hace. Realmente sí, necesita una psiquiatra, ¿eh? O una sí. psicóloga tan estupenda como tú. Sí, pero
A mí me parece muy bonito porque ese momento de terapia es un momento para mí de valores, ¿no? Va Sí. viendo su escala de valores y luego aparece, bueno, pues la relación con su perra, que sale cortita, pero me despertó como muchísima ternura, ¿no? El momento del rescate de la perra es como decir, es que este hombre es todo, todo valores. Bueno, esas son siempre, esas son partes de mí, ¿no? Mis obsesiones. Yo soy una defensora acérrima de los animales. Pienso que el grado de humanidad de las personas también se mide por cómo son capaces de tratar a los animales. Me parece que en nuestro país sale perdiendo en esa evaluación. No tratamos bien a los animales, no les respetamos. Yo soy vegetariana y soy vegetariana por convicción, ¿no? Siempre he tenido perros. No recuerdo ni un solo día de mi vida que en mi casa no haya habido un perro. Cuando yo era pequeña o cuando yo nací, en casa había un perro, era una San Bernardo, Yola, y siempre en casa hemos tenido perros. Entonces yo tengo un amor absoluto Sí. por los animales y están muy presentes también en mis libros. Nosotros también, nosotros tenemos en casa un labrador que yo digo que es muy buena persona, así de claro. Mi labrador Sí, es una gran persona y claro, cuando comentas que él sale corriendo con su perra por la playa, dije, yo salgo a correr con mi perro por las claro, mañanas y me claro. vi ahí. Sí, sí, sí. Y yo a veces lo miro y lo veo al perro tan tranquilo y solo pienso, qué buena vida te hemos dado. Y me hace sentir tan orgullosa porque Sí, él nos ha dado muy buena vida a nosotros, sí. de amor. Saramago una vez le preguntaron, no sé, estaba hablando de algo y dijo, bueno, la verdad es que a mí me gustaría ser perro en mi casa. El cómo, claro, es decir, porque le hemos dado una vida realmente, bueno, pues Bueno, buena, de bienestar, confortable, de cariño, porque no solamente se trata de le saco a sí, pasear y le doy a comer, ¿no? sí, Sino, sí. sino esa relación de afecto tan profundo que se establece entre un perro y las personas con las que Sí. vive. La veterinaria cuando viene muchas veces nos dice, qué bueno te ha salido el perro. Y le digo, es que le damos mucho amor. Y ella me Claro, dice, ya, pero a su hermana que vive en otra casa también le da mucho amor y está como una regadera. La hermana. Digo, no me bueno, fastidies que... ellos tienen su personalidad y Claro, entonces cada uno tiene su personalidad. O sea, mi claro, perro claro. es de lo más tranquilo, pero de repente va un día y se pone a ladrar a alguien, pues Sí, no le sí. gustará. Bueno, pues Pues a ya está. nosotros también hay gente que no nos gusta. Julia, pues yo, bueno, lo último que quería comentarte del libro, la parte esta periodística tan potente que tiene el libro, viene por tu, pues me imagino que Viene por tu porque profesión, también, por tu... en este sentido, yo quiero hacer también una reflexión sobre el papel Sí, de los medios de comunicación en la sociedad actual. Yo he sentido siempre una gran pasión por el periodismo y pertenezco a una generación en el que teníamos unos códigos de lo de cómo qué era el periodismo y cómo había que ejercerlo. Y esos códigos estaba absolutamente claro lo que era la información, de lo que era la opinión y de lo que era el entretenimiento. Y entonces ujú, ahora todo eso se ha convertido en una gran ensalada. Ahora la información se mezcla con opinión y entretenimiento. Y a mí me preocupa que las tragedias se retransmitan como si fuera entretenimiento. Cuando yo estaba hace tan poco tiempo, ¿no? Estábamos todos viendo la tragedia del volcán de La Palma. Bueno, sí, a veces te ponías delante de la televisión y no sabías si estabas viendo una película distópica o si estabas viendo la tragedia de unas personas que habían perdido su casa, que estaban perdiendo absolutamente todo, ¿no? Porque sí, te lo cuentan. Aquí estamos, debajo del volcán. Es decir, oiga, la información es algo muy serio y sobre todo cuando se trata de una tragedia o de un asunto sí. serio, todavía hay que hacerlo con más seriedad. Y esa frontera se ha difuminado. Entonces, yo he querido hacer también esa crítica y esa reflexión sobre qué tipo de periodismo se hace en estos momentos en algunos medios, no en todos, pero sí en algunos medios, ¿no? Sí.
Sí, sí, pues es que me llamó la atención el tema del periodismo. La verdad es que qué nivel de presión, ¿no? Para Sí, redactar, ser el primero en sacar algo, en no salir del claro, directo porque es tienes una, que estar tú, no pierdas la oportunidad, es que te una quitan el sitio. competitividad, es una competitividad absoluta. Bueno, es un mundo que yo conozco muy bien y que he podido describir muy bien para que los lectores sepan cómo es una redacción, cómo es un plató de televisión, Sí, todo lo que hay en medio. Esta es una novela definitiva que los lectores van a encontrar de todo, van a sí, encontrar sí. terroristas, militares, espías, de todo, Políticos. políticos, es decir, ahí hay muchos elementos pues para reflexionar sobre la sociedad en la que estamos viviendo. Sí, sí. Pues Julia, ha sido un auténtico placer, de verdad. ¿No? Un Muchas libro. gracias por invitarme a estar con vosotros. Sí, yo te prometo que devoré el libro, no hago más que decirle a mi marido, cuando acabe el directo tienes que cogerlo, digo, tienes que cogerlo porque sé que le va a encantar, le va a encantar, ha sido una maravilla, a mí me atrapó. Fíjate que yo normalmente voy como con mucha ventaja antes del directo porque me gusta ir leyendo tranquilamente. Y yo veía que había empezado en él y no lo había cogido todavía. Y decía que me tengo que poner con el libro, pero oye, fue cogerlo y creo que fue 2 o 3 días lo que tardé en leerlo. En uno de a Madrid, en otro de vuelta, en uno de ida, me pareció tan fascinante, de verdad que me atrapó completamente. Para los que estén por ahí, de ninguna parte de Julia Navarro, nada, agradecerte muchísimo tu tiempo, No, muchísimas gracias. tu No, no, estoy sapiencia. encantada, estoy encantada. Muchas gracias por invitarme pues a compartir esta conversación sobre, no solamente sobre el libro, sino sobre la vida. Sobre la vida, sí. Te espero dentro de 2 o 3 años con el siguiente, porque yo Claro que seguiré por sí, aquí, si claro Dios que sí, quiere. claro que sí. Estaré encantada. Eh, Te recordaré que me has invitado a volver. Genial. Gracias. Muchas gracias, Julia. Un Muchas gracias placer, de a verdad. todos. Gracias. Chao. Y gracias a todos y a todas por habernos acompañado en el directo. Ha sido un placer. Quien lo tenga medio acabado, que se vaya a acabarlo, porque ya saben ustedes que es algo que no se puede esperar. Que este libro te quita el sueño. Y quien no, pues aquí tenemos de ninguna parte de Julia Navarro. Ha sido un placer contar con ella. Una maravilla de libro, de verdad. Venga, un beso a todos y a todas. Adiós.